Bienvenidos una semana más a Prólogos, este espacio de Gran Canal de Televisión donde ya saben que hablamos sobre las novedades editoriales que se van produciendo en lengua española. Hoy vamos a ver cuáles son los libros que se están vendiendo más en Argentina, que vamos a poner ahora en la pantalla. Ahí están los libros. Ya saben, como siempre decimos, que las fuentes a veces varían un poco, pero bueno, más o menos para que se den una idea de lo que se está vendiendo en el panorama editorial, no solo en España, sino también en Hispanoamérica. Y sin más, pues hoy vamos a tener con nosotros una invitada de lujo, una invitada que nos va a entrar desde Barcelona, María José Peña, que nos va a hablar de Miradas, su nueva obra. Vamos a conectar con María José, que nos espera ya al otro lado del hilo de internet, ¿no? María José, buenas tardes y Hola, buenas bienvenida tardes. a ¿Qué Prólogos, tal? que es tu casa. Sí, encantada de estar contigo en tu programa. Un honor. María, vamos, si te parece, a hablar, vamos a conocerte un poquito. Antes de hablar de Muy tu, bien. de tu obra, vamos a conocer un poco tu biografía, ¿no? Eh, Bien. Cuéntanos un poco, nacida en Barcelona, ¿verdad? No, No, nací en vaya. Granada. Nací en Granada, pero bueno, llevo residiendo aquí prácticamente toda mi vida. Sí, Pero mi familia y yo misma, todos mis hermanos nacimos en Granada. vale, vaya, o sea, catalana digamos, de adopción, ¿no? Sí, se puede decir. María, en una familia de 5 chicas y un chico, ¿no? Sí, Porque esto es una de las una cosas familia que... numerosa. Familia numerosa, Una ¿no? familia numerosa. Como las de 5 antaño, chicas porque ahora ya, bueno, es como las de prácticamente imposible antaño. encontrar una Sí. familia así, ¿no? Sí, qué pena, ¿verdad? Porque, Sí. no sé, yo llevo incorporado a mi vida la satisfacción de haber vivido ese ambiente familiar. Mis hermanas fueron importantísimas en mi vida. Sí, María, y es una cosa que refleja mucho en tu libro, la alegría que se respiraba en tu casa, porque cuando uno se pone a leer Sí, los relatos, que son pequeños relatos, luego entraremos en profundidad, pero cuando narras esos tiempos, denota una alegría, ¿no? Como parece como Mujercita, parece que estás leyendo como ese ambiente. sí, sí. Alguien me lo ha dicho también eso. Sí, Bueno, ¿verdad? pues creo que seguramente es que había algo de mujercitas allí. En una Sí, casa muy dicharachera, con todas las chicas, ¿no? sí, sí, Que sí, 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 sí. revoloteando por allí, con los novios, Exactamente, había que... una complicidad, había muchísima complicidad. También había disputas, ¿eh? No vayas a Hombre, pensar claro, que todo... lógico. Entre Pero hermanos siempre, estábamos siempre ocurre escaladas, eso, ¿no? estábamos escaladas, había de todas las edades y bueno, fue una infancia muy feliz, realmente una infancia muy feliz. Mm, Yo tengo 2 nietos y he tenido 2 hijas y veo que la riqueza de convivencia que se produce en las familias numerosas está un poco ausente de las Sí, familias con menor número de miembros. claro, claro. María, cuéntanos, en esa Barcelona que tú conociste, ¿cómo era aquella Barcelona? Cuando tú, bueno, ya llegas, ¿no? No sé si llegarías Sí, muy de niña, ujú, pero por lo que sí, sí, entiendo sí, creces ya allí. ¿Cómo era aquella Barcelona? ¿Cómo la sí, recuerdas? sí, sí. Bueno, Barcelona siempre ha sido muy plural. Ha, ha convivido en ella muchos estamentos sociales, mucha pluralidad en todos los campos. Así que no era lo mismo una Barcelona de los arrabales que el centro de Claro, Barcelona. claro, No claro. era lo mismo, ni cerca. Pero aquella pluralidad ha desaparecido. Ha Ahora desaparecido. sí, sigue habiendo una Barcelona plural, que realmente no es lo mismo en un lugar que en otro, pero la fusión entre unos y otros, la posibilidad de cambiar, de frecuentarlo todo, está ausente. Todos estamos como dentro
de guetos, de pequeños Sí, sí, guetos. ¿no? Como, Cada uno sí, se relaciona con un entorno y es como cajones estancos. Eso es vaya. lo que yo percibo. Sí, o sea que se ha Ha perdido, ¿no? cambiado Como que, Barcelona. como el otro día trajimos también estuvo Mariano Gomá aquí, presentó también Sí, un libro sí, suyo sí, y hablaba exactamente lo mismo que estás diciendo tú, es decir, que cada uno, como que la sociedad se ha fragmentado, se ha roto completamente, ¿no? Como que ya no completamente, existen vasos completamente. comunicantes, ¿no? Sí, sí, así es. Es una Barcelona mucho más inhóspita y menos grata de frecuentar y de comprender, porque realmente vivimos en compartimentos Claro, María, y en aquellos momentos, después supongo que te cogiste de pleno pues la explosión cultural de Barcelona del 70, sí, 80, sí, bueno, sí. ¿cómo recuerdas tú, y luego el 90, incluso hasta el 92, pero cómo Sí. recuerdas ese mundo cultural de la Barcelona que tú viviste en su momento, ¿no? Pues lo recuerdo con muchísimo cariño y con admiración, porque no todo lo que había me gustaba, ¿eh? No, supongo Claro, que como a todo el mundo, sí, sí, sí. pero sí que era un mundo de una gran variedad que ofrecía muchísimas posibilidades y cada uno podía encontrar los autores y los puntos de vista que le eran más próximos a sí mismo. Sí, Hoy, bueno, esta variedad está un poco ausente y está un poco ausente en la temática, porque se esquiva mucho la realidad que existe. ujú. Y claro, mm, escribir también significa situarse dentro de la realidad y abordarla. Claro, claro, efectivamente, y posicionarse, ¿no? De Mm, alguna manera. Sí. María, Ujú. cuentas que tu familia era no especialmente religiosa, estamos hablando también de unos años, No, ¿no? Donde efectivamente sí, había una sí, moral, una sí, cierta moral muy, bueno, sí, sí, marcadamente sí. católica, ¿no? ¿Cómo te educas tú, ¿no? ¿Cuál es tu, digamos, tu base? Bueno, a nosotras nos llevaban, mis padres nos llevaron a un colegio de monjas y entonces pues nos educamos allí. Pero bueno, la verdad es que las monjas nos enseñaron cosas que siempre he valorado mucho. Sí, Disciplina, orden, ujú, muchas cosas que me han parecido siempre muy bien. Otras quizá no tanto, claro, claro. pero bueno, mi familia no era dogmática en absoluto. Mm, La religión tenía un valor reducido en nuestra convivencia. Sí estaban muy presentes los valores humanistas del cristianismo, eso sí, Ajá. han estado siempre muy presentes y los asumimos toda la familia, todas las hermanas, y nos han durado toda la vida. Pero la religiosidad en sí misma estaba un poco ausente. Sí, y María, porque tú defines de alguna manera que te formas en una especie de humanismo cristiano, pero al mismo tiempo le añades la etiqueta de laico, ¿no? Es decir, Sí, como sí, diciendo, sí, bueno, sí, sí, es exactamente así. A veces mis hijas me dicen, mamá, es que tú eres muy religiosa, solo que no eres creyente. sí, como, como San Manuel Creo que Bueno es Mártir, algo de eso ahí. un poco Creo Unamuno. que es algo de Claro, eso o sea, es decir, no, no, y Sí, ciertamente, claro, eso no deja de ser parte de la cultura europea, es decir, de la sí, evolución de la propia cultura europea, ¿no? Que partiendo de esa base del cristianismo realmente, luego se ha sí, ido de alguna manera, vamos a decir, secularizando. Lo que pasa es que ya se ha secularizado tanto que ya prácticamente el cristianismo, ya no queda nada de ya, cristianismo, ¿no? claro, Pero que sí. efectivamente esas bases, esos pilares donde se asentaba toda la sociedad europea, sí que ahora da la impresión de que de alguna manera se están tambaleando. Y yo no sé si eso nos beneficia demasiado, porque no, no lo acabo de ver yo tampoco Bueno, muy claro, ¿no? yo tampoco quiero ser moralista, No, pero no, no, también no, tengo sí. mis dudas. También tengo mis dudas. De nuestra familia estaba ausente el dogma. Exacto, El exacto, dogma exacto. estaba Claro, ausente. No tenía importancia para nosotros, no incidían mis padres en él. Nosotras crecimos sin necesidad de apoyarnos en él, pero sí que estaban muy presentes y formaron parte de toda nuestra vida esos valores cristianos
del humanismo cristiano, pero laico. Siempre con esa etiqueta. No, porque es verdad, realmente es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque con esa frase se resume efectivamente, te digo, todo lo que ha sido la evolución precisamente del pensamiento europeo. Es decir, es un humanismo cristiano, pero en efecto laico. Es decir, con esas bases, pero luego eso no significa que no se pueda cuestionar y efectivamente lo que ha ido cayendo ha sido el dogma, ¿no? Permanece un poco el suelo, ¿no? El basamento el basamento de ese pensamiento cristiano, que mucha gente desconoce por completo, o niega completamente, lo que a mí me parece absolutamente erróneo, ¿no? O me parece un desconocimiento total de lo que ha sido la evolución de la cultura en general occidental. Y luego lo veremos porque además tú, ya entramos un poco en la parte de tu formación, primero hiciste Derecho. Sí, Derecho. Yo desde jovencita me gustaba el Derecho. Claro, lo idealizaba, ¿no? Como todas las adolescentes idealizan muchos conceptos. Yo idealizaba el Derecho. Me parece que con el Derecho se accedía a la justicia más profunda. Sí, sí, Bueno, claro. los años te enseñan que no del todo, pero sí, desde luego, sin el derecho tampoco hay justicia, ¿eh? La Claro, ley es efectivamente. importante. La ley regula no solo las relaciones individuales y colectivas, ordena la sociedad, la convivencia. La ley es importante. Es la urdimbre donde se fija todas las demás manifestaciones sociales e individuales. Es que salimos de casa, tomamos el autobús y ya estamos celebrando un contrato. El Exacto, derecho sí. está presente en nuestras vidas, Sí, 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 lo sí. regula casi todo, Sí, pero sí. no basta solo con el derecho, más cosas. No, no, claro, efectivamente. Pero María, tú dices, ¿no? Sí, que tú lo que querías era comprender precisamente las relaciones entre los humanos, ¿no? sí. Cómo se configura Mm, mm, profundamente, filosóficamente, porque el derecho tiene mm, pues toda la parte del derecho natural, ¿no? De la filosofía del derecho mm. y de historia también, lógicamente, ¿no? Cómo se van configurando pues las relaciones humanas. Y ese fue, digamos, de alguna manera civilización, la civilidad, por llamarlo de alguna manera. Eso fue Sí. lo que te movió a estudiar, ¿no? Esa carrera en Sí, sí, concreto, sí, ¿no? sí, sí. Eso fue, eso fue. Cómo el derecho pues, es el sustrato en el que se ordena esa convivencia. Esa sociedad civilizada tiene que estar regulada, Claro, tiene que estar efectivamente. amparada por el derecho. Eso me ha parecido siempre importante y en aquel tiempo yo lo idealizaba mucho y no concebía tampoco que no hubiera justicia en el derecho o que hubiera justicia fuera del derecho. Claro, los años liman las aristas de las concepciones. Los años te van dando experiencia, van relativizando algunas cosas, pero sigo conservando casi todo lo que ha sido importante en mis concepciones, en mi vida, lo sigo conservando casi todo. Y ese amor por el derecho también. María, y después ya estudiaste Historia del Arte, ya hablábamos ahora, Sí. pero ¿cómo era para una persona, porque ¿en qué año empezaste Derecho tú? ¿Empezarías pues, en Sí, los años? cuando era joven, a la edad en que se estudian, los 18, 23, 25. Historia Y del arte la hice un poco más tarde. Y es que tenía curiosidad sobre todo por la historia. La historia a mí siempre me ha gustado muchísimo. claro, La historia me parece, bueno, creo que nadie sabe casi nada si no sabe algo de historia. claro, Me claro, parece claro. importantísima. Y ese amor a la historia, esa afición a la historia, eh, me impulsó de nuevo a la universidad. Pero pensé que quizá haciendo historia del arte dominaría dos vertientes de la historia propiamente dicha y la historia del arte. Que el arte es una manifestación del individuo preciosa, maravillosa y que le da sentido a su vida. Así que me decanté por historia del arte. No me arrepiento,
en absoluto, y me ha dado una visión de muchas cosas que no tenía antes y una sensibilidad para comprender otras que Claro. tampoco tenía. Pero creo que me gustaba y me gusta la historia mucho más de lo que logré aprenderla haciendo historia del arte. Pero bueno, ya por mi cuenta, pues leo lo que puedo. Sí, no, María, y me parece correcta además tu visión, porque efectivamente yo soy de los que creen que las humanidades deben estudiarse en conjunto. Es decir, yo, por lo menos, yo particularmente soy contrario a parcializar demasiado las humanidades. Yo creo que se están Sí. parcializando demasiado, ¿no? Carrera de geografía, carrera de historia, carrera de arte por otro lado, carrera, hombre, de literatura o de filología. Yo creo que deberían juntar incluso hasta derecho, ¿no? Es decir, bueno, quiero decir que las ciencias sociales, en mi opinión, ¿no? Requieren una visión holística, ¿no? Requieren una visión como la que tú tienes en este caso, porque has cursado, pues, digamos, todo lo que conlleva la historia y luego su plasmación de la propia filosofía digamos, en normas prácticas, ¿no? Para organizar después una sociedad en base a ese conocimiento que se ha ido acumulando, ¿no? Entonces, ahí creo yo que tú eres en ese sentido una humanista, ¿no? Porque, claro, dominas una cantidad enorme de temas, ¿no? Yo soy una aficionadilla a muchas Bueno, pero cosas. hombre, no, pero es Hay, interesante esa hay, riqueza, ¿no? sí, la vida ofrece tantas parcelas interesantes que no te puedes dedicar a una sola. Es verdad, el derecho me ha apasionado, el arte también, la historia muchísimo, pero también me gusta el cine, la literatura, yo qué sé, tantas cosas. No quisiera renunciar nunca a ninguna. Todas me Porque parecen extraordinarias, un goce para la vida. sí, sí. María, además tú eres una lectora que ya lo señalas, ¿no? Desde pequeña, pues has tenido la afición por leer, una gran avidez por la lectura. Ahí cuentas Sí, que a tu padre pues le quitabas el periódico, a tus sí, hermanas les quitabas las novelas y te las leías, todo lo sí. que pillabas, ¿no? Es cierto, es cierto, es cierto. Es cierto, me gustaba leer hasta los prospectos de la farmacia. Bueno, que eso ya tiene su mérito, ¿eh? Aquellas, Eso ya es otro nivel. aquellas palabras, aquellas palabras me parecían maravillosas, que encerraban un mundo y yo tenía que Claro, es que... descubrir a qué Sí, me sí, sí. interesaban. Oh, qué palabra tan bonita, terapéutico. Me parecía fantástico. Lo Sí, sí. devoraba. Claro, por eso hablábamos de lo que te decía, precisamente de las humanidades, es decir, eso no deja de ser Mm. etimología, ¿no? Todos son etimologías y empieza, bueno, desde San Isidro, que hace un libro de las etimologías, que es una barbaridad, ¿no? Porque ahí te das cuenta que efectivamente todo está relacionado, ¿no? Y todo el conocimiento, como la herencia también grecolatina nos llega, porque cuando te empiezas a leer los prospectos, nunca mejor dicho, de los medicamentos, ahí te das cuenta que seguimos siendo hijos pues de Grecia y fundamentalmente, y de Roma también, ¿no? Grecia, Roma y Jerusalén. Sí, sí, correcto, Aunque efectivamente, y Jerusalén Jerusalén. aparezca poco en los prospectos médicos. Sí, sí, en Somos especial en eso, ¿no? Porque hay iguales. todas las raíces de las palabras, todos los conceptos que encierran, y te das cuenta también del conocimiento que nos han heredado de todas esas culturas, ¿no? O que hemos heredado nosotros de todas esas culturas, que ya conocían todos esos principios, ¿no? Y después, bueno, pues Galeno, en fin, ¿no? Es tremendo, ¿no? El mundo clásico fue también para mí un descubrimiento. Disfruté Claro. muchísimo leyendo a los clásicos. Es que me parecían tan modernos, Sí, me sí, siguen claro. pareciendo Exacto. modernos. ¿Mm? Claro. Hay muchísimas facetas de la vida en las que me he volcado porque he disfrutado con ellas, no de forma especializada, no, yo soy una simple lectora que tiene interés por casi todo. Sí, sí, además lo transmites, María, porque en Miradas, en el libro que tengo yo aquí, que la verdad que es un libro que recomiendo muchísimo, porque es que son todos relatos cortos, pequeños relatos, incluso hasta microrelatos algunos, ¿no? Bastante, muy cortitos, pero que son fragmentos, ¿no? Y aquí lo que se trasluce, y ya si quieres empezamos un poco a meternos en lo que es el libro, ¿no? Es una
como una alucinación por vivir. O sea, yo creo que es como que tú disfrutas absolutamente con cualquier Sí, cosa, ¿no?, que hay en la vida, ¿no? Eso es lo que me da a sí, mí la es sensación. cierto. Es cierto, siempre he sido una enamorada de la vida. Sí, sí, es No, que... no he tenido grandes aventuras en tu vida, no. He tenido una vida corriente, pero he tenido, no sé, creo, he tenido capacidad para observarla y disfrutarla en todas sus menudencias. Nada me parece pequeño y sé saborearlo bien, desde una copa de vino a una tarde de paseo, a una conversación. Cualquier cosa me estimula. Creo que vivir es maravilloso. Claro, con los años todo se tamiza y también te impregna una cierta melancolía Sí. de ver cómo el tiempo se acaba, cómo el tiempo ha pasado, cómo todo eso es irremediable, Ujú. pero no me amargo. Hay, hay que saborear lo que queda. Sí, sí, María, no, es verdad. Pues además, aquí, y eso, efectivamente, ¿no?, mezclada con esa alegría, se trasluce también ese sentimiento, ¿no? Es decir, un poco como los clásicos medievales, ¿no? El Carpe Diem. Tienes aquí, yo creo que tienes todas las figuras aquellas literarias del medievo, el Ubi Sunt, el Dónde están, el Carpe Diem, ¿no? El Locus Amenus, es decir, los sitios bonitos. O sea, todos aquellos tópicos de la literatura medieval, de alguna manera, están reunidos aquí en tus pequeños relatos, en tus vivencias, porque son vivencias, ¿no? Son cosas muy Sí, puntuales. sí. No, no son historias cerradas que No, no, no. comienzan y acaban. Yo no he tenido interés por imaginar historias, no lo he tenido. En realidad tampoco he tenido interés por escribir. Ujú. Siempre he pensado que habiendo tanto y tan interesante para leer, no he podido perder el tiempo en escribir algo que tenía muchísima menos importancia y trascendencia. No, había que aprovecharlo para leer. Así que nunca tuve ningún interés. Y lo poco que he escrito ni siquiera lo conservaba, ¿no? Me servía sencillamente como desahogo, Sí, 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 pero sí, como... no le daba yo valor literario ni lo conservaba como un hito a preservar. Pero claro, con los últimos años, pues todo va cambiando. Es Claro, que claro. la edad es muy determinante, yo creo, en la vida. Y yo he vivido con mucha plenitud cada uno de los años que he tenido. Y los que tengo ahora también los vivo con esa plenitud. Y esa plenitud implica una cierta melancolía, un Ujú. cierto sentido del tiempo. Sí, sí, ahora, es que Entonces, el tiempo, María, en tu obra sí, siempre está presente el tiempo. O sea, esto es como, sí, no sé, como Virginia Woolf. Es decir, siempre, en todos los relatos que hay, siempre el tiempo es uno de los protagonistas. Yo creo que sí, por encima incluso de tu propia persona. Es decir, es el paso del tiempo también, ¿no? Siempre está sí. en gran parte de los relatos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese sentimiento es el que me ha llevado un poco a escribir. A escribir que ni siquiera me lo planteaba yo como escribir para publicar, sino como escribir para expresarme, para desahogarme. Y esto lo he Ujú. sentido en los últimos años, no lo he sentido antes. Y después de desahogarme, de escribir esos relatos, pues algunos amigos me animaron a que no dejara que se perdieran, a que los recopillara y los presentara en un libro. Pero yo nunca los escribí con ese propósito. Así que son historias que no son historias escritas para darles vida. No, aunque tengan vida, yo creo que Sí, tienen sí, vida, tiene, por modestamente supuesto. lo creo. Pero no fueron escritas con ese propósito, sino porque yo necesitaba expresarme. Llegó un momento en que no me bastaba con leer. Ahora ya no me basta con leer. También yo quiero decir algo. Y, y bueno, no es porque lo que yo tenga que decir sea importante, pero sí es importante que me pueda expresar. Y No, eso no, lo está, siento ahora, no lo he sentido años atrás. sí, sí, no, y hay que expresar, porque precisamente en uno de tus relatos, que es muy, muy interesante,
yo no sé si es del todo, no sé si fue ficción o todo, realidad, pero hablas de un zapatero que era mudo, con el cual tú te comunicabas y te enseñó además y aprendiste pues buena parte de Sí, la literatura clásica y el sí, pensamiento, pues porque sí. parece que Mm, por lo que se trasciende el relato, él era un marxista y bueno, pues de alguna sí, manera te influenció en aquellos momentos. sí, Estamos sí, hablando sí, por los sí. años 60 serían, por ahí, ¿no? Ujú, ujú. En el Sí, pensamiento. es verdad. Aunque mis relatos no son biográficos, no reflejan mi vida, ni mucho menos, Claro. reflejan instantes de la vida mía o de otros. No, en ningún momento he pretendido mm, que sean recuerdos míos, no. Pero sí que hay dos o tres que tienen algún pozo real y que de alguna manera responden a fragmentos de una realidad que viví. Este es uno de ellos. El O zapatero sea, remendón es uno existió de ellos. este señor Sí, que era gallego, sí, que en un momento dado se sí, queda sordo, ¿no? sí, Y, sí, sí, y sí, empieza a escribirse contigo en las suelas de los zapatos, que tú le llevabas, los sí, zapatos de sí. tus hermanas, y De ahí, las hermanas, como siempre, estábamos todo el día cantando y bailando, y ahí se se comunica, rompían. entablaron una relación de amistad, tú siendo una niña, Sí, ¿no? Una chiquilla, ¿no? yo era una niña, sí, Qué sí, curioso, sí, ¿eh? sí, realmente es una de las experiencias de mi adolescencia que me marcaron. Y como me marcaron, pues mi zapatero remendón siempre ha estado en mi memoria y en mi corazón. Y bueno, pues tuve necesidad de expresarlo. Muchas de las personas que me conocen ya sabían esta historia. Mi familia la conoce, porque yo se la he contado muchas veces, pero nunca la había escrito. Claro, Y ahora cuando me puse a escribir, pues pensé que en valía la fin, que pena, ¿no? estaría bien. Sí, y luego hay momentos también, María, de hecho el libro se abre con un relato sobre la vejez, ¿no? Y trasluce pues eso, pues la ternura, ¿no? Y la ternura de las personas mayores, la nostalgia por un tiempo que ya fue, y eso siempre está, ¿no? Es Sí, una de las eso es esencias del una libro. constante. Supongo que es ese sentimiento del tiempo que se va Sí, el que sí. me ha llevado a escribir. Supongo, porque no me gusta analizarme demasiado, me aburro de analizarme a mí misma. Lo que quiero es escribir lo que se me ocurre y nada más. Pero he de reconocer que seguramente ese sentimiento del tiempo perdido es el que me ha llevado a la escritura. Y sí, hay historias donde está presente la vejez, la enfermedad, la Sí, sí. soledad, la demencia, pero hay otras de alegría también, porque en el fondo Sí, soy y he sido una persona alegre. sí, y el amor es otro también de las constantes que está en el libro. Sí, Y también. siempre, María, da la impresión de que son pequeñas historias de amor, bueno, de amor, o Sí, algunas ni siquiera llegan a ser. Es decir, por ejemplo, una experiencia en verano donde tú visualmente entablas digamos, una especie de relación, ¿no? De, no sé de qué tipo, con un chico del el balcón de enfrente del verano, que luego desaparece. Es decir, son historias que normalmente no llegan a nada, ¿no? Hay una cierta no llegan a frustración. nada. Mis relatos no tienen, son historias cuyo inicio no se conoce y cuyo final tampoco. Sí, sí, pero como Simplemente la vida misma, momentos. María, es así, Sí, así es. Son momentos, momentos. destellos, una mirada que diriges de pronto y tienes una visión y luego desaparece porque hay otra visión. Sí, Estos exacto, son exacto. Sí, porque relatos, que es al final miradas. lo que se compone la vida, María, porque es así, pues son pequeños momentos que de alguna Sí, manera te marcan, no sabes por qué, unos sí y otros no. Exacto, pues eso, pues yo qué sé, una chica que la ves en el metro o aquí en el autobús, en la guagua, como decimos sí, aquí en Canarias, ¿no? sí, Y yo qué sé, y ese momento pues lo recuerdas después toda la vida y dices, pero por qué esto? sí. Y no lo otro, que es mucho más importante. Son pequeñas Mm. cosas y están aquí muy bien reflejadas y, por cierto, magníficamente escritas. Muchas gracias. No, Otras sencillamente las imagino observando pues, el comportamiento de las personas, una persona que entra o que sale, una expresión, un gesto.
Y suelo ser, aunque tengo muy mala memoria visual, pero tengo, creo, bastante penetración psicológica para imaginarme, si no, si no la realidad, porque es difícil penetrar en realidades ajenas, pero para imaginarme una realidad que podría ser. Y esa realidad que podría ser es la que yo escribo. Sí, sí. María, también cuentas que lo de estos tiempos de la pandemia, ¿no? Este tiempo absolutamente gris, ¿no? De alguna manera también te empujó, porque el libro no deja de ser también una vía de Sí, escape, ¿no? Yo creo que, sí, sí, y por yo creo que supuesto. todos lo sentimos, ¿no? En ese momento claustrofóbico, donde estábamos todos encerrados, de alguna manera, muchísimos, yo creo que es cuando más libros se han editado. En el tiempo este de la Sí, pandemia, ha salido un montón de gente ciertamente. que necesitaba desahogarse, ¿no? Sí. En realidad, precisamente en esos meses de confinamiento, cuando todo era tan oscuro, cuando Sí, sí. no sabíamos cuál iba a ser el destino de cada uno de nosotros, cuando no sabíamos casi nada, porque ahora sabemos muchas cosas, pero entonces no las sabíamos. Ahora sabemos que hay que llevar mascarillas, entonces ni sabíamos si era del todo necesario ni disponíamos de ellas. Ahora sabemos cómo se contagia un virus. Antes tampoco lo sabíamos. Desinfectábamos cualquier cosa que pasara por Sí, nuestras sí, manos. sí. Era Era, una... era un momento de incertidumbre muy grande, de, de sentir que la vida te había descolocado a ti y a todos, que ya no tenías capacidad de controlar nada, que eras un juguete casi a la deriva y que la suerte era incierta para todos. Pues en esos momentos, que yo los pasé como todo el mundo, un amigo mío dijo, no podemos, un amigo mío, escritor, poeta, dijo, no podemos seguir así, tenemos que escribir, tenemos que desahogarnos, tenemos que hablar de la pandemia tiene que ser un tema de expresión. Y me invitó a participar en un libro colectivo, es la primera vez que yo escribí, y por ese motivo, por el confinamiento que estábamos padeciendo. Y mi relato en aquel libro colectivo eh, se llamaba, y se llama, claro, Cuentas. Ujú. Y, y me hizo, lo disfruté muchísimo y me hizo ver que tenía necesidad de decir cosas que ni yo misma sabía que tenía dentro o que quería decirlas. Y esto fue el inicio de empezar a escribir. Luego, este libro ya es mío enteramente, está hecho de diversos relatos, pero creo que la necesidad de escribir la surgió arrolladora en ese momento. Sí, 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 correcto, totalmente. Además, María, se ve en las páginas del libro, ¿no? Porque también se refleja en él la fragilidad. Es decir, siempre juegas también con la fragilidad de la vida. Hay varios relatos dedicados a incluso al momento entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, la fragilidad del Sí, existir en relación al mundo, ¿no? Y la fragilidad del individuo. Eso es algo que también está muy presente, ¿no? En el libro, mezclado además con la alegría y lo que comentábamos antes, ¿no? El vitalismo, ¿no? Es decir, hay una sí, contradicción siempre aquí, ¿no? sí, sí, sí. Yo lo advierto que soy una persona melancólica alegre. No sé, O sea, como no lo sé de si eso humanista casa cristiano, bien. pero laico, pero... Sí, sí, creo que las contradicciones están presentes en mi vida. Sí, sí, no, Creo claro. que todo tiene una explicación, una razón de ser y que todo puede convivir. No, mm, no quiero decantarme nunca exclusivamente por nada. Me gusta una cosa, pero también me puede gustar la contraria. Claro, La María, vida es no, es así. que a mí en el libro una de las cosas que me dio, cuando me lo he leído, ¿no? Que me dio la sensación, es que es una biografía colectiva. Esto puede ser perfectamente una autobiografía de cualquier persona, porque yo me reconozco, o sea, te lo digo, o sea, me reconozco
prácticamente en el 90%, bueno, en todos los relatos me reconozco, ¿no? Porque es siempre la misma, esas paradojas, ese sentimiento, por un lado, eso, contradictorio, ¿no? Entre, bueno, pues momentos fugaces. O sea, realmente es una biografía colectiva, ¿no? De cualquier persona que ya te digo que no, se va a sentir, y cualquier lector que nos esté viendo y lo vaya a leer, pues lo va a entender, es decir, se va a sentir reconocido, es una biografía colectiva, ¿no? De alguna manera. La verdad es que no podría yo sentirme más satisfecha si eso fuera así, llegara a Sí, ser sí, sí. así. Te digo que, vamos, es así, María. O sea, tú lo lees y dices, bueno, pues esto lo he vivido yo, esto lo he vivido yo, aquí me reconozco, aquí me reconozco, aquí me reconozco. Es muy curioso, ¿no? Y, Yo he escrito con toda modestia situaciones de la vida, situaciones, instantes que podemos haber vivido nosotros o alguien que conozcamos o que pudieran vivir otros en el futuro. Algo posible, realidades, pero desde en realidades, pero teñidas del sentimiento que provocan en el individuo que las sí, vive. sí, Porque la realidad es muy neutra, para mí tiene poco interés, la realidad por sí misma, si no está teñida de lo que la hace humana, el sentimiento, la sí, emoción, sí. la alegría, el sufrimiento, Las frustraciones, la soledad, claro, claro. Y todo María, eso. bueno, en estos relatos realmente no hay ninguna pretensión, digamos, moral, ¿no? Ni, en fin, ninguna interpretación, digamos, de la realidad. No. Son fragmentos, ¿no? Pero, ¿cuál es tu impresión ya después de tener la experiencia que tienes vital? ¿Cómo ves el mundo que nos toca ahora vivir? ¿Cómo lo ves? Con respecto al que tú viviste, por Bueno, ejemplo, ¿no? pues mira, yo nunca me ha gustado eso de cualquier tiempo pasado fue Fue mejor. mejor, Y sí. además creo que sí, nunca me ha gustado eso. Y además es que no creo que sea así. Pero dicho eso, también quiero decir que el tiempo presente me parece muy mal, me parece fatal. Y tengo la esperanza de que cambie mientras yo pueda verlo. Sí, 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 sí. Creo, mira, aquí en la realidad, por ejemplo, en Cataluña, donde vivo yo, pues literariamente hay una realidad que no se toca y la realidad hay que tocar. Las personas que escriben deben escribir del contexto que viven. Y aquí, pues, tenemos buenos escritores que eluden tratar la realidad. Bueno, esto empobrece la literatura. Por otra parte, en el mundo, en España y en el mundo hay demasiada conflictividad. Supongo que la veo siempre, claro, pero ha habido épocas de valores más seguros y no estoy segura de que esta época lo sea. Y esa inseguridad, esa incertidumbre sobre valores, no solo sobre valores, sobre el futuro, sobre lo que nos aguarda, esas dudas, Sí, sí. Sí, esa yo creo falta de que confianza en, en la sociedad en la que vivimos, creo que hace que las literaturas no tengan la solidez que a mí me gustaría. Creo que se escribe demasiado apresuradamente, muchas veces sin poso, y que la literatura no acaba de ser lo que ha sido durante otras épocas. sí, ¿no? María, yo Pero concuerdo, porque efectivamente con el de cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Eso de Jorge Manrique, que siempre se repite, porque tú coges la literatura o el pensamiento político, ¿no? Cualquiera, el pensamiento social, ¿no? De cualquier época y siempre hay
Precisamente ese Ubisoft que hablábamos antes, siempre se repite, es decir, como que el hombre siempre tiende a ver lo pasado como un tiempo mejor, ¿no? Yo tampoco concuerdo con eso, porque cuando analizas la historia te das cuenta que siempre los conflictos son los mismos, la violencia siempre está, la miseria humana no cambia, por más que lleguemos a Marte, pero o sea, las cosas sencillas no cambian, siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que sí que efectivamente veo y comparto contigo que en este tiempo, aparte ya de la violencia, todas las miserias normales, digamos de alguna manera, pero como que yo noto una cierta deshumanización, ¿no? Ese es yo creo que la palabra que antes quizás no habíamos metido dentro del devenir del hombre, ¿no? Pero hay una deshumanización, no sé por la propia evolución de la tecnología, no lo sé por qué, pero sí noto yo que nos estamos deshumanizando, pero además a marchas forzadas, ¿no? No sé si compartes esa sensación, ¿no? Sí, sí, la comparto absolutamente. Yo también creo que el mundo está muy deshumanizado y que le tememos incluso a ser humanos. Creo que cada uno va buscando su propio rinconcito seguro Sí, sí. y no compartir demasiado porque el futuro es incierto y nadie sabe nada y nadie quiere saber nada. Y Sí, hay sí, verdad, verdad. una deshumanización tremenda. No sé si esto es característico solo de las grandes ciudades, no. Creo que ha impregnado también otras colectividades. Ujú. No sé dónde está el origen de todo ello, pero desde luego la lectura y la literatura me parece, como siempre, un excelente remedio, si no para eliminar esa deshumanización, sí para atenuarla. Eso por descontado. Sí, hablabas, María, de cuando estábamos encerrados, ¿no? Esa sensación de haber perdido el control de la situación, ¿no? Como que Sí, nos manejan. Yo creo que esto es lo que, de alguna manera, el hombre actual, la humanidad actual, las personas actuales, para no ofender a nadie, yo creo que sentimos eso, es decir, como que hemos perdido un poco el control de los acontecimientos, es decir, sí, como que estamos al albur pues de decisiones, de circunstancias, sí. de cosas que aparecen, Mm. que de alguna manera como que ya no somos capaces ni siquiera de controlar absolutamente nada, ¿no? Entonces cada uno, efectivamente, tú te has refugiado pues en la literatura, pero el otro se refugia, pues no lo sé, en cualquier cosa, ¿no? Uno es en su familia, el otro se va a vivir al campo, el otro... Y estamos buscando todos, yo creo, como ratoncitos, ¿no? Donde un agujerito de esos en la pared para escondernos, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Sí, yo la comparto. Es, este mundo es difícil. Es difícil y sobre todo es ingrato. A pesar de que también tenga Claro, cosas buenísimas, ¿eh? a pesar de que vivir es una maravilla. Sí, sí. Pero, no sé, está fuera de nuestros planes de educación, de nuestras sociedades, la fraternidad, la solidaridad, el humanismo, todo eso quiebra. Y cuando quiebra, hay que agarrarse, yo creo, a lo que ha permanecido durante siglos, que es la buena literatura. Claro, No claro, claro. solo naturalmente, hay que agarrarse a todo lo que uno pueda, a todo lo que le dé cierto sentido a la vida y la haga satisfactoria y grata. Hay que agarrarse a todo ello. Pero en la literatura se encuentra un refugio importante y las seguridades que en otros campos fallan. Sí, 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 comparto completamente tu diagnóstico, María, sí, sí. Bueno, María, ¿cuáles cuáles han sido tus referentes? Porque aquí, yo qué sé, podría comparar el libro con un montón de gente, pero ¿cuáles han sido, digamos, los escritores, los autores que más te han marcado, con los cuales tú de alguna manera has empatizado más y has querido reflejar, porque todos al final tenemos esas influencias, aunque sean inconscientes, pero ¿cuáles son los que más te han marcado, ¿no? Bueno, yo he Tu disfrutado infinidad. muchísimo con la literatura.
con autores españoles, sudamericanos, extranjeros, muchísimo. Y creo que mis influencias han sido casi todos los que he leído. Casi todos me han dejado un pozo Sí, que tú adquieres sin advertirlo siquiera. claro, Así claro. que agradecida a todos ellos. Pero sí que a lo largo de la vida te decantas más por un tipo de literatura u otro. A mí me ha gustado mucho la literatura centroeuropea. Sí, 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 lo pones en... Sí, esa me ha parecido fascinante, porque no es solo literatura, es historia, es la Es historia de historia, Europa. sí, sí, claro, claro, Es la historia efectivamente. de Europa. Y Exacto, esa sí, me ha sí. fascinado. Y otra cosa que me ha fascinado en literatura es todos los historiadores y literatos que han escrito sobre la judeidad. Es un campo que me parece fascinante, que ha dejado su huella en Europa. La mayor parte de esos escritores centroeuropeos eran judíos y han dejado su impronta. Así que esos son los que me he identificado mucho. Pero no solo, también me gusta, bueno, desde los cuentos de Rulfo hasta la poesía de José Ángel Buesa. Ujú. Soy una enamorada y creo que he tenido la suerte de disfrutar con todos ellos, Sí, sí, con comparto, todos María, los esa visión autores tuya que he amado. de la literatura centroeuropea, ¿no? Porque efectivamente yo creo que por las circunstancias que les tocó vivir, sobre todo a partir de Mm, los años 20, 30 en adelante, que Centro Europa se convierte en prácticamente en un polvorín. Bueno, ya desde 1914 empieza en Austria, ¿no? Y ahí ya tienes, pues no sé, empiezan pues toda una serie de autores, ¿no? Qué sé yo, bueno. Y después en Alemania, en Hungría, Imre Kertész, te lees a, yo qué sé, sí, sí, o sea, toda esta sí. gente son autores que efectivamente ya no solo trasladan la simple literatura, es que es historia viva, ¿no? Es que empiezan, a lo mejor, gente que te empieza hablando de que les tocó vivir, pues, la descomposición del Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, ¿no? Y después les toca, pues, el nazismo, y después caen del nazismo y entran otros que los que se quedan en este lado del muro de Berlín, pues, les entra con el comunismo y empiezan ¿no? a vivir toda esa serie de Sí. experiencias sociales, ¿no? Que les Ujú. marcan profundamente y que producen una literatura que va más allá de lo estrictamente, vamos a decir, narrativo, literario y de ficción, ¿no? Sino que entronca efectivamente con toda la historia de Europa, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Porque He sé, dicho Centroeuropa, sí, sí, he sí, dicho escritor de Europa, pero no solo, porque yo a Rusia la considero Europa. sí, El otro claro, día claro, efectivamente, claro, me deleitaba con el programa que le dedicaste a Jorge Ferrer. sí, sí, Me encantó aquel programa sobre literatura rusa. Y es que yo pienso que efectivamente Rusia ha tenido un papel en Europa. No es, no está al margen de Europa. Ha dejado su impronta, una impronta importantísima, y todos sus autores también. O sea que también con ellos he disfrutado muchísimo y sigo disfrutando. claro, sí, sí, Es no, un gran placer, uno de los placeres más intensos que uno puede experimentar. Así sí, sí, que, sí. bien, No, pues me, tengamos me- me- vista me y parece salud, curioso. seguiremos leyendo. Sí, sí, ¿no? Y esa mención también a la literatura judía y al papel de los judíos en Europa, ¿no? Me Sí, acuerdo, por ejemplo, de Singer, ¿no? Que no, bueno, las obras aquellas sobre cómo vivían los judíos polacos, en aquel momento era Polonia, ¿no? Después ya pasan toda la odisea y de estar pues en Polonia, que después pasan, en fin, ya llega pues la invasión alemana, después trasladados a Rusia, en fin, bueno, unas odiseas que se han vivido en este continente que parece mentira que claro. estemos volviendo a repetir los mismos errores, ¿no? Es curioso, porque Sí, ahora mismo sí, estamos sí, otra sí. vez en las mismas, ¿no? Quizá porque no se lee suficientemente. Hay que leer a esos grandes autores. Son Sí, sí, sabiduría pura. claro, claro. Y aprender, humanizarse, ¿no? Que es lo que al final, para Sí, eso están las humanidades y por eso se llaman así. exactamente así es. Pues bueno, María, vamos terminando, ya se nos acaba el tiempo en prólogos, la televisión es así, no, no hay Sí, tiempo para mucho, pero ha sido, sí. ha sido un auténtico placer tenerte
por el talento que tienes para la literatura y luego en fin, por tu simpatía, por cómo eres como persona. La verdad que da gusto, ¿no? Tratar con gente que es afable y que es humana. Muchísimas gracias. Soy yo la agradecida. Ha sido un placer compartir tiempo contigo y que te hayas interesado por esas miradas mías. Sí, sí. Muchas gracias. Pues muy bien, María, muchísimas gracias por habernos abierto esa ventanita en tu casa en Barcelona. A vuestra disposición siempre. Muy bien. Pues vamos a ir ya cerrando el programa, vamos a ir concluyendo. Bueno, es un libro de María José Peña que yo recomiendo a todos los lectores, a toda la gente que nos esté viendo, porque se lee muy bien, se lee muy fácil. Son relatos realmente sencillos, pero con una profundidad extraordinaria en el que nos vamos a ver reflejados seguro, ¿no? Bueno, pues hasta la próxima semana les emplazamos, como no, a que sigan viendo prólogos y que sigan viendo, por supuesto, la programación de televisión de Gran Canaria, que seguimos aquí al pie del cañón para hacer en fin, informarles, hacerles un servicio público y bueno, tener también programas culturales y todo lo que podemos ofrecer. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima semana.